Saludos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial Antonio Almonte Reynoso, quien es el ministro de Energía y Minas, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas, pero antes analizaremos las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Una de las más importantes informaciones es el tema de Kimberly. Kimberly es la ministra de la Juventud, un tema que ha dado mucho sonido en los últimos meses debido a que Kimberly ha sido suspendida o no suspendida. Ella tomó una licencia como ministra de la Juventud porque tiene algún tema pendiente con compras y contrataciones. Resulta que ahora el tema que tiene pendiente en compras y contrataciones ha sido derivado por ante el PEPCA, el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, lo que implica de alguna forma que el hecho de que compras y contrataciones derive el tema de Kimberly al PEPCA, de alguna forma ellos ven que puede haber algún viso que comprometa la responsabilidad penal de esta funcionaria. De lo contrario, no tiene sentido derivar este tema tan importante por ante el PEPCA. Otra importante noticia durante esta semana es que el presidente Luis Abinader cumple sus primeros 100 días de gobierno. 100 días de gobierno. En una evaluación que ha hecho la sociedad en términos general o sectores de la sociedad indican que lo ha hecho bien, que tiene un 80% de aprobación de la gestión de Luis Abinader en medio de pandemia, en medio de muchas dificultades. La gente entiende que el presidente está haciendo lo correcto, que las medidas que está tomando son las medidas que la gente esperaba. Pero en una reunión que hizo el presidente con el grupo de comunicación Corripio, en una rueda de prensa, el presidente volvió a tocar un tema que era un tema de campaña y que él lo mantiene de forma consistente. Me refiero a que ha pedido el presidente a que se lleve por ante el Congreso Nacional el tema de un procurador independiente, que se modifique la Constitución para que el procurador de la República, el procurador general de la República, sea independiente. Yo insisto con mi posición sobre este tema. Para mí es un error un procurador general independiente por algunas razones. La primera es que no es peregrino que el procurador general de la República esté establecido en la Constitución de la República como una dependencia del Poder Ejecutivo. En ningún país de verdad, en Estados Unidos ni en Europa, el procurador general de la República es independiente. Lo que necesitamos es un procurador que respete la Constitución, que respete las leyes y que tenga las capacidades y que ponga esas tres cosas por encima de sus intereses políticos partidarios. Pero no puede ser nunca, jamás un procurador general de la República independiente por una razón elemental. ¿De quién es la responsabilidad de la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad, contra la corrupción? ¿Es del Poder Ejecutivo? ¿Cómo puede el Poder Ejecutivo, cómo puede el presidente enfrentar la delincuencia, la criminalidad y todos los flagelos que tiene la sociedad si no está en sus manos el control de la Procuraduría, la acción pública? Tiene que tenerla, lo que tiene que tener son gentes capaces, pero el presidente no puede delegar esa responsabilidad. Quien hizo ese compromiso con el país, con la sociedad, de combatir esos males, es el presidente y no lo puede hacer con alguien que sea independiente. Cuando hablo de independiente no es a alguien que él pueda narigonear, pero pensemos por un momento que algo ande mal, que no se esté combatiendo bien la lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad o contra la corrupción. ¿Quién es que tiene la potestad constitucional de llamar en un momento a la procuradora y decirle qué es lo que está pasando? Es el presidente de la República, porque es una facultad que le da la Constitución y yo, Adolfo Salomón, entiendo que no se puede delegar si se quiere manejar las cosas como van. Otro tema importante durante esta semana ha sido la extensión del periodo de emergencia. Nueva vez se ha dado, creo que unos 45 días. Me parece una decisión sumamente correcta. Hay que mantener en el tiempo y hasta cuando sea necesario el estado de emergencia y acompañar este estado de emergencia del endurecimiento de las medidas que se han tomado. Es decir, esa beventina y todas esas cosas hay que controlarla. El que tenga que caer, que caiga. Pero no podemos, en aras de ser populistas, en aras de ceder a sectores de la sociedad, ablandar el timón y permitir que algunas cosas ocurran. Lo digo porque hay gente buscando, por ejemplo, que se quite, que se elimine el toque de queda. ¿Qué sentido tiene eliminar el toque de queda? Solamente tendría sentido eliminar el toque de queda si cerramos todos los comercios. Porque ¿qué va a buscar la gente en la calle en Navidad? Va a buscar lo que todos sabemos que va a buscar. Y nadie, absolutamente nadie ha muerto por pasar una Navidad en sus casas, tranquilo, con su familia.
Ya vendrán muchas navidades, ya vendrán muchos años nuevos. Es un asunto de seguridad, es un asunto de salubridad, es un asunto de que estamos en medio de una pandemia y los números indican que el COVID está vivo, que el COVID vive entre nosotros. Entonces, no debemos bajar la guardia. Otra noticia importante durante esta semana es el año escolar. Ya tenemos un mes con el año escolar y el ministro de Educación, según encuestas realizadas, ha sido considerado como el mejor valorado. Tiene la mejor posición entre las valoraciones y yo creo que ha hecho un trabajazo, ha hecho de tripas corazones. Sin embargo, los resultados también indican que no va como se espera el año escolar. No está dando los resultados, no hay el aprendizaje que se busca. Es más, en este inicio del año escolar, si hay alguien que debe ser el abanderado, el verdadero héroe, son los padres, que han tenido que hacer de profesores, de tutores y una serie de cosas, aparte de los trabajos ordinarios y rutinarios que tiene que hacer. Otra noticia importante es que el Partido de la Liberación Dominicana por fin ha reculado, ha vuelto atrás y ha reconocido el valor legal y constitucional que tienen los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Una actitud me parece inteligente, aunque tardía, que el Partido de la Liberación Dominicana reconozca que hay una Junta Central Electoral y que debe ceñirse en cuanto a lo que dice la Constitución y la ley en ese sentido. Voy más lejos. Parte de ese reconocimiento es el pedido que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana a la Junta Central Electoral para que arbitre, como manda la ley, para que arbitre el proceso interno que en los próximos días tendrá el Partido de la Liberación Dominicana. No hay forma humana de que no resulte debilitado el Partido de la Liberación Dominicana si de alguna forma arbitra el partido solo, sin la anuencia, sin el consentimiento, sin la supervisión de la Junta Central Electoral, su proceso electoral. Así que esperemos que eso llegue a santa paz, porque lo que más necesita el Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos es salir fortalecido del proceso interno para luego comenzar a reactivar como se supone que tiene que hacerlo, como un partido fuerte y opositor. Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Antonio Almonte Reynoso, quien es el ministro de Energía y Minas, con quien vamos a hablar sobre temas interesantes para el país. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Antonio Almonte Reynoso es licenciado en Física y Matemáticas con maestría en Física Nuclear de la Universidad de Surrey, de Gran Bretaña, e Ingeniería Nuclear en el Instituto de Estudios Nuclear en Madrid, España. Además, ha realizado cursos y entrenamientos como el de Economía de las Infraestructuras en la Universidad de Harvard en el año 2004 y Diseño de Mercados Eléctricos bajo la conducción del profesor Dr. Frank Furter en Miami, realizando también una larga pasantía en la Universidad de Emory en Atlanta. Ha sido director del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ejerciendo la docencia de grado y posgrado. Ha investigado y ha escrito extensamente sobre el sistema eléctrico nacional y sobre el sector combustible. Igualmente, durante varios años fue director de la Comisión de Energía y Minas del Partido Revolucionario Moderno. Consecuentemente, cabe perfectamente como ministro de Energía y Minas. Para mí es un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Muchas gracias, Adolfo, muchas gracias. Encantado. Para mí también un honor estar aquí presente contigo. Gracias, hermano. Para comenzar y poner en contexto la entrevista, ¿cómo van los trabajos en el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué ha encontrado allí? ¿Qué ha podido solucionar? Bueno, lo primero es que yo tengo dos cosas sobre los hombros. Porque tú sabes que iniciando el gobierno, aparte de la designación como ministro de Energía y Minas, se encargó inmediatamente mediante un decreto presidencial, uno de los primeros, el presidente Luis Abinader, después de las designaciones, en el cual se anunciaba que la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas y Estatales, CDE, pasaba a ser su administración responsabilidad de una comisión especial y a su vez esta comisión me designa a mí como responsable de la CDE. Yo quería preguntarle sobre eso. Quiere decir... Ahí había un impasse legal. No, porque lo que sucedió fue lo siguiente. Siempre el vicepresidente ejecutivo de la CDE había sido designado por decreto. Sí. Y por decreto se había creado la figura, la vicepresidencia ejecutiva de la CDE hace muchos años. Pero hay una ley que sostiene a la CDEE.
¿Cómo desconocer esa ley para qué? No. Mira, la CDE, en la ley 12501, fue designada como la corporación o la compañía o digamos el holding empresarial de las empresas del Estado en el sector eléctrico. Me explico. La coordinadora de las empresas del Estado en el sector eléctrico, la CDE. Pero en ese momento, en esa ley, se establece eso, pero la verdad es que las empresas que existían eran las empresas distribuidoras que pasaron a ser privadas. Y ETEC, la empresa de transmisión, y EGI, se anunciaba en la misma ley 12501 que pasarían a tener personería jurídica propia. Entonces, la CDE se quedó con pocas actividades. Fue después, en un decreto, no recuerdo si en el 2005, un decreto del gobierno de Leonel Fernández, hubo un decreto en donde se creó el Consejo de la Dirección de la CDE, Administración de la CDE, y el vicepresidente ejecutivo de la CDE, no por ley, sino por decreto. Y entonces, lo que se ha hecho todos los gobiernos siempre es designar mediante decreto el vicepresidente ejecutivo de la CDE. Lo que hace este gobierno es, en lugar de designar vicepresidente ejecutivo de la CDE, en cumplimiento de la ley 113 y 142.13, que establecía que la CDE debía desaparecer y que el Ministerio de Energía y Minas estaba destinado a asumir, según esa ley, todas las funciones, atribuciones y responsabilidades que había adquirido hasta ese momento la CDE. Se la pasa, entonces, lo que hace el presidente Luis Abinader es designar una comisión especial para la liquidación de la CDE a los fines de cumplir con lo dispuesto por la ley 142.3. ¿Y cuándo dice la ley que se elimina la CDE? La ley manda a que el ministerio asuma las funciones de la CDE. Ahora, la fecha final de su eliminación es un proceso. Lo que hace el presidente Luis Abinader es designar una comisión especial para llevar a cabo el proceso de liquidación. ¿Por qué? Porque la CDE tiene más de 10 contratos firmados con empresas de energías renovables y tiene además otros contratos firmados con empresas de energía térmica. Y son contratos, uno de largos años, de largo plazo, y otro de corto plazo. Pero esos contratos representan derechos adquiridos por esas empresas. Y por consiguiente, la liquidación de la CDE no puede vulnerar esos derechos adquiridos a nivel empresarial. Claro. Segundo, la CDE tiene múltiples compromisos de otro tipo. ¿Y qué va a hacer con todo ese personal? ¿Está funcionando? Tiene activos, etcétera. Entonces, para ese proceso, lo que se crea una comisión integrada por el ministro de Hacienda, el consultor jurídico de la presidencia y el ministro de Energía y Minas, que les habla y el que la preside. Y esa comisión, a su vez, contrata expertos que están ahora mismo trabajando ya en todo ese proceso que implicará negociación de esos contratos para traspasar a las distribuidoras y que también implicará lo que se va a hacer con algunos activos y con otros compromisos, etcétera. Por consiguiente, la fecha de liquidación, usted no la puede establecer así, porque será un proceso que se puede llevar 8 meses o un año. Perfecto. Ese proceso. En ese mismo tenor quería preguntarle, ya que usted habló sobre la contratación de expertos, se supone que ustedes han recontratado a algunos expertos que antes se endiablaban, que se decía que no eran capaces. ¿Es cierto que se han recontratado a algunos expertos que antes eran objetados? No recuerdo cuáles, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Energía y Minas, no hemos recontratado expertos que estaban antes ahí. Lo que podía suceder es que todavía algunos especialistas o algunos expertos tengan contratos. Y en lo que ustedes objetaban todavía tienen. Pero básicamente no hemos contratado ningún experto especialista que nosotros objetáramos. ¿Cómo es que funciona? Explíquele al país cómo funciona el sector eléctrico, porque está el Ministerio de Energía y Minas, que ahora también tiene a la cabeza lo de la CDE, está el Consejo Nacional de Energía. Mira, la CDE va a desaparecer. De hecho, el Ministerio de Energía y Minas ha asumido su función, su control, y estamos despachando casi todos los días desde el edificio de la CDE, porque estamos en ese proceso de transformación. De manera que de cara a un año más, el proceso que inició hoy va a dar como resultado que existirá solamente el Ministerio de Energía y Minas como entidad
rectora fundamental del sector energía. Y el Consejo Nacional de Energía. La Comisión Nacional de Energía, la ley establece, la ley 142.13, que debe pasar a formar parte del Ministerio de Energía y Minas. Ahora, ¿por qué no se aplicó de una vez? Porque ese es el propósito de este gobierno. Pero este gobierno quiere cumplir la ley. En la consultoría jurídica, el Poder Ejecutivo encuentra que el Ministerio de Energía, que la Comisión Nacional de Energía aparece jurídicamente como adscrita al ministerio, no como una parte del ministerio. Entonces tendría que aprobarse una ley que modifique esa condición, tanto en la Comisión de Energía como en la Dirección General de Minería, y cuando esa ley se apruebe, entonces pasarían a formar parte ambas unidades, la Dirección General de Minería y la Comisión Nacional de Energía, del ministerio. Mientras tanto, lo que se ha hecho es designar directivos de esas entidades, de la Comisión Nacional de Energía y de la Dirección General de Minería, que están alineados con lo que es la visión de cambio y de transformación en el sector eléctrico y en el sector en términos de reducción de personal, ¿cuánto representa todo eso, la eliminación de esas entidades? Bueno, en el caso de esas entidades todavía no se han sido eliminadas, todavía existen. Pero está el estudio de que está en proceso. En el caso de la CDE tenía un personal, una nómina exagerada, de alrededor de 1.100, 1.200 empleados. Eso es la nómina incluyendo algunos cientos de efectivos militares que trabajaban en la seguridad de Punta Catalina y de la CDE, etcétera, etcétera. Pero es el total, la nómina en términos económicos. Entonces se inicia un proceso de desmonte de esa nómina. Ese proceso de desmonte todavía va un poco lento, porque las condiciones especiales que nosotros hemos encontrado en el país, económicas, sociales... Pero se reducirá por lo menos a la mitad. Se debe reducir a la mitad o menos de la mitad. En razón de que quedarán un buen número, porque hay gente que logró una gran experiencia y mucha capacitación. Al absorber la CDE, el Ministerio también adquiere una serie de áreas, de activos y de know-how que acumuló esa corporación, que son útiles para los fines de las políticas energéticas futuras, y por consiguiente la fusión del Ministerio con la CDE transformará al propio Ministerio, porque el propio Ministerio se encontrará que va a adquirir nuevas capacidades, nuevas áreas de trabajo, etcétera, y tendrá que transformar su organigrama. Eso es un proceso bien complejo, que es por lo cual tú ves que yo he estado muy concentrado en mi ministerio y en mi designación, más que en los medios, porque tengo demasiado trabajo en razón de que llevar a cabo ese proceso de liquidación de la CDE y la transformación del propio Ministerio de Energía y Minas es muy demandante. 100 días se ha cumplido el gobierno de Luis Abinader. ¿Qué puede usted exhibir en el ministerio? Nosotros le hemos prestado atención en el ministerio a cosas fundamentales y estratégicas. Fíjese que nosotros firmamos un contrato de exploración de hidrocarburos en la costa este de San Pedro de Macorís, costa afuera de San Pedro de Macorís. Ese contrato lo firmamos con la firma americana Apache, que es una firma... ¿Y cómo se llevó a cabo ese contrato? O sea, el proceso, licitación... Hubo un proceso de licitación, digamos que siguió un curso relativamente largo en el gobierno anterior. Sin embargo, cuando se llegó al punto de ya final, no se firmó contrato ni se dio el paso. ¿Usted encontró eso ya licitado? Nosotros estaba licitado. Más no contratado. No contratado. Nosotros entonces inmediatamente sometimos a una revisión cuidadosa, porque teníamos conocimiento de que eso existía, una revisión cuidadosa de todo el proceso, de la ronda de licitación, de la licitación y del contrato, y de la posibilidad y de un borrador de contrato. En esa revisión se dieron cuenta que todo estaba bien. En esa revisión encontramos que esencialmente todo estaba bien, no había ninguna violación fundamental, y entonces dimos los pasos, hicimos contacto con la firma ganadora de la licitación, dimos los pasos, hicimos todas las gestiones, y el propio presidente Luis Abinader impulsó bastante que se siguiera hacia adelante con ese contrato a los fines de iniciar ya a principios del próximo año, del 2021, los trabajos de exploración en esa cuenca de San Pedro de Macorís,
que en muchos estudios dan indicios de la existencia de hidrocarburos. ¿Qué otra cosa se puede exhibir en estos 100 días? Yo sé que de caras a la gente, perdóneme, no se puede exhibir mucho pero a lo interno, amarrar, orquestar todas esas cosas debe ser mucho. Sí, en primer lugar, nosotros logramos una reducción significativa de los sobrecostos en la gestión estatal de las empresas eléctricas. Fíjate que había un consejo de la CDE eliminado. Había un consejo de la Unidad de Electrificación Rural Suburbana, también lo eliminamos. Habían 3 consejos de las empresas distribuidoras y los redujimos. Usted hablaba de un consejo unificado. ¿En qué va ese consejo unificado? Por eso, los 3 consejos de las empresas distribuidoras las redujimos a 1. Hemos logrado una coordinación esencial con el sector de los generadores privados. ¿Y cómo se logró, perdóneme, esa reunificación de esos 3 consejos? Porque hay una parte que es del sector privado. No. Las empresas distribuidoras son todas estatales. Okay. Y entonces el presidente designó a consejeros, a los mismos consejeros para las 3 empresas. Significa eso que hay un solo consejo que es el que es responsable de la administración de las 3 empresas distribuidoras. Y ese consejo se reúne toda la semana, ha estado funcionando, tiene un plan que implica de reducción de pérdidas y un plan de elevación de la eficiencia de las empresas distribuidoras a los fines de ver si el sector eléctrico reduce significativamente su impacto deficitario en el fisco de la República Dominicana. Ahora, una de las cosas más notables que se ven de inmediato es la coordinación con el sector de los generadores. Y hoy día el sistema de generación en la República Dominicana tiene una capacidad que supera en varios cientos de megas a la demanda. Ahí sí hay un sector privado involucrado, ahí en sí, los generadores. Sector privado. ¿Cómo ustedes han logrado? Hemos logrado lo siguiente. Nosotros incluso hicimos la última reunión este lunes, creo que fue este lunes. Nosotros hemos hecho varias reuniones con todos los generadores privados y tenemos coordinado mensualmente hacer una reunión, y en esa reunión pasamos revista a la situación de cada una de las empresas generadoras. ¿Y qué han logrado para el país? Hemos logrado con eso la mayor disposición de ellos en general. Yo no sé si tú recuerdas que hace como un mes y medio hubo una tanda de apagones porque varias plantas salieron del sistema. Cuando nosotros nos reunimos y discutimos con ellos, nos encontramos que otras plantas habían apagado porque no tenían suficiente combustible. ¿No eran apagones financieros? Otra que tenía algunas averías. Entonces establecimos ahí y acordamos y hemos acordado que cualquier problema que tenga cualquiera de los generadores, sea que tengan que salir a mantenimiento por programado, tenga una salida porque van a hacer una transformación a lo que sea, o algún problema con relación al despacho de los combustibles desde la refinería para seguir abasteciendo su planta, y alguna diligencia en aduana o en el Ministerio de Industria y Comercio de permisología, que tenían que comunicarlo inmediatamente al Ministerio de Energía y programar los apagones, ¿no? Y nosotros íbamos a las salidas. Programar la salida, pero también a darle facilidades en el sentido de que cuando tengan que consumir combustibles y cualquier otro insumo, lo puedan consumir rápidamente en una vía rápida para que no se apague la como planta. Debe ser. Vámonos a una primera y necesaria pausa comercial. Regresamos en 2 minutos con esta interesante entrevista. Bien, continuamos con esta interesante entrevista. Antes de irnos a una pausa, me gustaría retomar el tema, ahí donde mismo usted lo... Sí, yo también. Yo quería decirte, de acuerdo a tu pregunta de estos 100 días, nosotros nos hemos concentrado en muchas cosas estratégicas que vale la pena darlas a conocer, Salomón. Por ejemplo... ¿Cuáles? Por ejemplo, nosotros ya tenemos lista una propuesta que presentaremos los próximos días al presidente de la República de modificación de la ley minera de República Dominicana. La ley minera es de 1971, la vigente actualmente. Y resulta que muchas cosas han cambiado y muchas experiencias se han adquirido. Entonces, mediante consultas y discusiones sostenidas a lo largo de los últimos meses, logramos consensuar una propuesta para modificación de la ley minera, que lo único que falta es una consulta final con algunos de las empresas del sector, porque tenemos que incluir el sector empresarial también. Tenemos las contribuciones de algunas empresas, pero queremos tener todas las empresas del sector minero
en eso. Esa propuesta de modificación de ley que se someterá en los próximos días al presidente de la República para que la tramite al Congreso, es un paso trascendental, porque eso significaría la actualización del marco jurídico y normativo de la actividad minera en este país, que ha crecido significativamente y que tiene mucho potencial y que tiene dos caras, esa actualización. Por un lado, estimular y facilitar la inversión y el emprendimiento en materia minera de empresas extranjeras y nacionales, y por otro lado garantizar el ejercicio responsable de la explotación de los recursos minerales, que significa la sostenibilidad ambiental y también social. Es decir, que creemos que con eso es un paso de avance y es un aporte que hará este gobierno a un campo de mucha implicación en el desarrollo nacional. Pero la otra parte, ahí mismo, Salomón, nosotros también tenemos ya listo, hemos preparado una propuesta de modificación al reglamento de la Ley de Incentivo de Energías Renovables. Esa Ley de Incentivo de Energías Renovables, la parte fundamental es su reglamento en lo que se refiere a los contratos, etcétera, y los precios, etcétera. Y esa modificación será la base para lanzar próximas licitaciones a los fines de contratación de energías renovables. El Ministerio de Energía es el jefe del sector eléctrico del país. Sí. Entonces, Sí. ¿cuál es la función? ¿Qué función tiene el gabinete eléctrico que dirige Lisandro Macarrulla y Celso Marrancini? ¿Cuál es la necesidad de ese gabinete eléctrico? Mira, a principios de septiembre, creo que fue el 2 o 3 de septiembre, los primeros días de septiembre, el presidente Luis Abinader emitió un decreto en el cual anunció al país la creación de 10 gabinetes sectoriales. 10. Salud, agricultura, educación, etcétera, etcétera. El 10º en ese listado fue el gabinete eléctrico. Eso quiere decir que en principio la formación de gabinete eléctrico forma parte de una visión definida previamente por el presidente de la República y anunciada al país mediante decreto. ¿Pero qué función tiene? Principio. Porque sería como una supervisión a lo que te hace entre Macarrulla y Celso. ¿O no? No, eso en primer lugar. En segundo lugar, la función de ese gabinete, como cualquier otro, es, por un lado, promover la coordinación con los entes principales del sector eléctrico. Y en segundo lugar, que quizás es lo fundamental, es discutir en el seno de ese gabinete las decisiones estratégicas de mayor envergadura. Y eso es competencia suya, según la ley. Sí, está bien, pero entonces, la ley no impide que si se va a hacer una licitación mañana o pasado de gran calado de 700 o 1000 megavatios en la región norte del país para establecer terminal eléctrica, instalar terminales eléctricas y contratar mediante licitación varias empresas para instalar varias plantas, como se está planificando, se discuta, aparte del ministerio, en una instancia superior en la que el presidente, a través de su ministro de la presidencia, tenga algún tipo de participación. O sea, eso es como que ellos van a coadyuvar a los esfuerzos que usted está haciendo. No, porque son discusiones estratégicas, decisiones estratégicas que implican grandes inversiones, que comprometen los intereses del Estado. Pero no afecta a las decisiones suyas, es decir, las decisiones que usted toma no tiene que revisar a Lisandro y Celso. No, yo tengo absoluta autonomía y libertad en la gestión. Hasta ahora tengo absoluta autonomía y libertad en las decisiones y en la gestión del ministerio. Solo cosas muy estratégicas que incluso nos conviene, porque uno no puede ejercer un ministerio si no tiene un respaldo económico y de otro tipo de la más alta instancia política. Pero en mis actividades cotidianas de gestión del ministerio, ningún tipo de intromisión. Usted advirtió en varias ocasiones que Punta Catalina podría colapsar por algunos problemas y esas cosas, pero no ha colapsado. ¿Qué ha pasado? Fíjate, lo primero es que esta mañana, antes de venir para acá, tenía una reunión con el administrador de Punta Catalina y otros técnicos. Eso fue a las 8:00 de la mañana. Y él informaba que la planta número 1 está operando, pero él decía, eso ya la llevamos agarrada, de una manera gráfica, es decir, que hay cosas en ellas que todavía deben ser resueltas. O sea, que podría colapsar. No, yo te voy a decir. Sí. Recuérdate que después que nosotros subimos el poder, Punta Catalina 1 se mantuvo, tuvo una salida
casi inesperada del sistema por 7 días, para fines de repararle algunos desperfectos. Sí. Entonces nosotros iniciamos, ya habíamos iniciado, pero se acentuaron los diálogos con el consorcio constructor, en donde le hicimos reclamaciones por escrito, formales, con detalles, de las fallas que tenía Punta Catalina 1, que no la aceptábamos, o sea, que no estábamos dispuestos a emitir la certificación de aceptación definitiva de la central. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué resultado hemos tenido con eso? Eso implicó varias rondas de discusiones e implicó el reconocimiento de algunos aspectos de lo que nosotros señalamos. Todavía no hemos terminado un acuerdo final al respecto, pero el gobierno dominicano no ha emitido ni va a emitir la certificación de aceptación definitiva de Punta Catalina 1. ¿Y qué implica eso, emitir la aceptación? Bueno, emitir la aceptación está asociada a la vigencia, a la permanencia de la garantía de la planta y a pagos finales, algunas responsabilidades. Hasta que ellos no... Y entonces, hasta que nosotros no estemos satisfechos con las demandas que le hemos hecho de la fragilidad. ¿Cuáles son esas demandas para que el país sepa y cuáles faltan? Es importante que la gente sepa, sí, aunque Punta Catalina está funcionando. Es que muchas de ellas son cosas muy técnicas. Okay. Sí. El sistema, por ejemplo, el sistema que controla el nivel de emisiones de contaminantes tiene serios defectos. Exacto. Ustedes decían que una planta que contaminaba, que podría haber desechos tóxicos. Todavía está en condiciones tolerables, perfecto, pero se ha tenido que hacer varias reparaciones. También hay otros temas que tienen que ver con cosas más serias, como es el sistema. Pero no va a colapsar. Lo que quiero saber es, como ciudadanos, fíjate, me preocupa que pueda colapsar. Fíjate, nosotros tenemos un equipo técnico que opera Punta Catalina. Y la calidad de su operación se evidencia con la estabilidad de su producción, a pesar de las fallas que nosotros hemos detectado y de la falta de calidad del proceso de instalación y una serie de improvisaciones. Ahora, como estamos en discusión con el consorcio, si a nosotros se nos corrigen esas fallas y se sustituyen los equipamientos y los subsistemas que indicamos, Punta Catalina no colapsaría. Ahora, si nosotros... O sea, la ceniza tóxica y esas cosas. No, es que la ceniza tóxica es otra cosa. Si nosotros no hacemos las exigencias que estamos haciendo y las reclamaciones que estamos haciendo, y si estas no se satisfacen, no tendríamos una planta robusta y confiable. ¿Y cuándo se puede satisfacer? Porque Punta Catalina sigue trabajando. Entonces... Eso es algo, eso que usted dice es algo como urgente y necesario, hay que hacerlo para que no colapse. ¿O tendríamos luego que pagar el triple? No. Si colapsa la planta. No, fíjate, si tú detectas en un vehículo que hay para poner un caso, sí, que hay un escape de aceite, eso no impide, del motor, y más Exacto. o menos significativo, eso no impide, no es el caso, pero eso no impide que siga corriendo. Siga corriendo. Ahora, sí te dice que si no le pone atención, tarde o temprano te va a colapsar. Por eso le digo, ¿cuándo entonces se va a poner? Lo que te estamos diciendo es eso. Nosotros hemos detectado fallas que las hemos descrito y las hemos discutido, algunas de las cuales han sido admitidas y ratificadas por la empresa. Por el consultor que tenía anteriormente la sede de Stalin Consultants. Entonces, eso no implica que la planta no pueda seguir trabajando. Okay. Cuando el administrador dice, la llevamos agarrada, es queriendo decir... no la pone en peligro. Estamos trabajando con ella, pero si estas cosas no se corrigen, en un futuro breve podríamos tener serios problemas. ¿Y las fallas estructurales que daban como resultado cenizas tóxicas, esa parte se corrigió? No, la parte de la ceniza es otra de las grandes fallas encontradas y es responsabilidad exclusiva de la administración anterior. Ese espacio... esa no existe, es responsabilidad de quienes tiene ahora. No, vamos a hablar claro. Estamos hablando de la causa de eso. Sí. O sea, la causa de eso es que el consorcio constructor Odebrecht entregó los planos y los detalles de cómo manejar el patio de ceniza. Más aún, en los meses en que ella estuvo operando la planta Odebrecht, antes de pasársela a la CDE, ellos utilizaron correctamente la deposición de la ceniza de los residuos.
Sin embargo, tan pronto el gobierno anterior, la administración anterior de Punta Catalina y la CDE recibieron la planta, hicieron otra cosa. Hicieron otra cosa y la ceniza sencillamente la tiraron al aire libre. O sea, que no es un problema de consulta de la compañía, sino de la administración anterior. Casi un año, o sea, de noviembre, de octubre para acá, del año pasado hasta acá, hasta que entregaron el gobierno en agosto, estuvieron colocando toneladas y toneladas de ceniza al aire libre. Y esa es responsabilidad, ese desastre, ese desorden, fue responsabilidad de la administración anterior. ¿Cuándo lo corregimos? Nosotros estamos buscándole solución. Incluso hemos hecho ya varias consultas, reuniones, tenemos propuestas y estamos ya a punto de decidir un camino. Que no utilizarlo para clinker, para el cemento, ¿no? Estamos estamos a punto de utilizar un camino. Se maneja ese dato, pero también se maneja la posibilidad de que entonces se hagan algunas modificaciones en algunos aspectos de la planta o se le hagan algunos añadidos, digamos así, tecnológicos para redondear a los fines de tener un tipo de ceniza que pueda ser comercializada para redondear. ¿Punta Catalina ha sido beneficiosa o no? ¿Está dando resultados o no? No, pero Punta Catalina, la energía que produce es un aporte fundamental a la cantidad de energía que consume el pueblo dominicano. O sea, es beneficiosa. Entonces, sí, por su generación de energía, sí. Entonces no tenemos por qué venderla. Bueno, ese es otro tema. Me gustaría entrar en ese tema, porque yo entiendo que si algo beneficia al país, ese es otro tema. ¿por qué venderla? Ahí te quiero hacer una aclaración. Las reclamaciones, las denuncias, las críticas que siempre hizo el PRM y que hice yo particularmente, fue no hacia la energía que produjera Punta Catalina convenía o no, sino si valía $3.000 millones la construcción de Punta Catalina. Si no hubo sobrecosto. Es decir, no es así Salomón tiene una jipeta de 2 millones, una jipeta tal, es si tenía que pagar 4 millones y el mercado dice que son 2. En sus estudios, ¿cuánto vale Punta Catalina? Entonces, hasta ahora, según todavía en bruto, según los datos recabados, después de yo estar en el gobierno y administrando la sede, van más de $3.100 millones invertidos. En el precio de Punta Catalina, invertido. Entonces, que él asuma de lo que se ha pagado vía contrato al consorcio, más los gastos que ha hecho el gobierno, vía la sede, particularmente en Punta Catalina, el total. Y el precio de mercado de construcción de esa planta hoy no debe estar más que por los 1.500, 1.400 millones de dólares. Y entonces esos 2.000 millones, ¿en qué se fueron? Entonces, la crítica que hacíamos, parecían adelantadas, pero han sido conformados por los hechos, era de que el contrato que se dio y el precio que iba a salir Punta Catalina iba a ser casi el doble de lo que costaría en el mercado. Y por consiguiente, no era que la energía no era conveniente, sino el precio que se paga. Pero ese doble es producto, digamos, de malas inversiones, no de corrupción, ¿o hay corrupción en ese Una de las manejo? cosas que hemos hecho en estos primeros 100 días es terminar los términos de referencia para en los próximos días someter a la Dirección de Compra y Contrataciones una licitación internacional para contratar firmas auditoras que evaluarán a Punta Catalina. ¿Eso es porque ustedes han detectado algún vicio de corrupción en la construcción? Bueno, el proceso de construcción de proyectos de infraestructura más escandaloso en el país ha sido de Punta Catalina. Lo menos que puede hacer un nuevo gobierno es explicarle al país qué pasó. Y esa explicación no puede ser subjetividad mía como ministro. ¿Y cuándo van a contratar entonces? Ya se va a someter, ya están listos los términos de referencia y la Dirección de Compra y Contratación en los próximos días recibirá la propuesta de la noticia. Y entonces se habrá una licitación y se contratará una firma internacional que hará auditoría de Punta Catalina. Los resultados se darán a conocer a luz pública. Mire, usted había abogado siempre por la revisión del contrato de compra de carbón, que lo dejó amarrado el pasado gobierno. Sí. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué han detectado en esa revisión de ese contrato? Espero que me conteste en 2 minutos. Vamos a una segunda pausa comercial. Bien, continuamos en esta interesante entrevista. Antes de irnos a comercial, le preguntaba, ¿ustedes iban a revisar los contratos de la compra del carbón que sostendría Punta Catalina? Porque se supone que el gobierno lo dejó amarrado. ¿Qué han detectado ahí? Bueno, nosotros hemos analizado el contrato. El contrato obedece a un proceso que se llevó a cabo
este mismo año. El contrato fue de abril de este año. Si no recuerdo mal, tiene una duración por un año. De manera que nosotros estamos compelidos a o ratificarlo o volver a hacer un concurso para contrato de... No, si hay irregularidad no hay que ratificarlo. Un momentito, del próximo año. Ahora bien, en el contrato en sí mismo no tiene ninguna irregularidad. El contrato en sí mismo. Fíjate que siempre en los procesos de algunas actividades, de algunas contrataciones, etcétera, a veces el problema no está exactamente, en algunas ocasiones en el contrato, sino en el proceso de adjudicación del contrato. Ok, en el contrato, a ver si entendemos, si el país entiende, el contrato en sí mismo no tiene irregularidad. Usted dice en sí mismo, significa que en otra parte sí puede haber irregularidad. Lo que quiere decir es que el contrato tiene unos términos, unas cantidades de carbón, unos precios. Pero el proceso para llegar a ese contrato. Eso es otra cosa. Entonces lo que hay que revisar es el proceso de licitación para hacer ese contrato. Ahí que han detectado. Entonces, eso también forma parte de la licitación, de la auditoría que se hará sobre Punta Catalina. ¿Qué se está haciendo? Porque también. Porque son esa auditoría o ese proceso de auditoría, porque van a ser dos realmente, tiene varias implicaciones. Una es el proceso de licitación. Eso lo hace con precontrataciones, no hay que esperar una compañía internacional. No. El proceso como tal, ver si eso no. Porque los términos del contrato ha dicho usted que están bien. Exactamente. Lo que yo te quiero decir a ti es que la revisión del proceso de contratación y la licitación que se usa, etcétera, forma parte de las investigaciones que se van a hacer sobre Punta Catalina. Que se van a hacer, no se han hecho. No se han hecho. Y sobre el contrato de mantenimiento, que también quedó amarrado por el pasado gobierno, que ustedes decían que un contrato que había que tener ovoavisor, quedó amarrado. ¿Ustedes han revisado qué ha pasado? Este contrato de mantenimiento es un contrato limitado. Y cuando digo que es limitado, quiere decir no es un contrato de operación y mantenimiento global de Punta Catalina. De hecho, nosotros estamos preparando los términos de licitación para hacer otro contrato de operación y mantenimiento que sustituirá a ese. ¿Pero por qué? Si ese está bien. Porque ese no es un contrato de operación y mantenimiento. De hecho, aquí ellos si tienen acaso un ingeniero. Ok. Eso no es un contrato de algunos mantenimiento y depende y que se hace a control remoto. Ese no es el contrato. Pero está bien el contrato, aunque el que ustedes quieran contrato nosotros hasta ahora no tenemos ningún tipo de... Mire, la Barrick pretende hacer en el país construir una presa de cola. ¿Es factible la construcción de esa presa de cola en términos en qué beneficia? Mira, en términos de las actividades mineras, sobre todo cuando se trata de minerales metálicos, etcétera, es común la construcción de presas de cola. Pero no en sitios como el que se quiere hacer aquí. Es común la construcción de presas de cola. Sí. Y aquí, de hecho, hay otras presas de cola ya construidas que operan hace mucho tiempo en esa región. De manera que esa no sería la primera. Creo que hay otras 3 presas de cola. Y en todos los países del mundo donde hay actividades mineras, de explotación de minerales metálicos, hay presas de cola. O sea, ¿usted entonces, favorece? En el caso concreto, no. Lo que te quiero decir es que eso es una actividad, esa es una construcción asociada a cualquier explotación minera de largo plazo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Solo que aquí se va a hacer en un lugar que no está asociado a donde se establece cualquier minera. No, eso por un lado. Por otro lado está lo siguiente. ¿Dónde se va a hacer la presa de cola? Perfecto. Entonces, se evaluaron, según las informaciones de la empresa, varias localizaciones posibles. Y ellos han escogido o proponen la que consideran es la más conveniente desde el punto de vista de la integridad de la misma presa y del menor riesgo posible en un futuro eventual de contaminación. Lo que ha sucedido es que la empresa, la firma Barrick Gold, ha anunciado la necesidad de esa presa de cola que el gobierno y el ministerio asumen que es una necesidad. Ahora, ¿dónde se va a hacer la presa de cola? ¿Cuándo se construirá? Y si se construirá definitivamente, eso no se ha decidido. No se ha decidido. Porque lo primero que tiene que hacer la firma es su estudio de impacto ambiental, que es un estudio bien complejo y bien detallado. Y entonces el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Medio Ambiente
harían la evaluación de ese estudio. Y dar el visto bueno. Y posiblemente con la asistencia de expertos internacionales de entidades reconocidas. Lo que pasa es, perdóneme... Excusa, pero déjame decirte, y será en ese momento, dependiendo de los resultados, que el Estado Dominicano podría emitir su aprobación o desaprobación de la construcción de presa de cola. Bien. Siempre y cuando no ponga, de acuerdo a los estudios y las evaluaciones, en riesgo el ecosistema, el medio ambiente, la población. Lo que pasa es que generalmente esas empresas mineras llevan presa de cola, pero en el caso nuestro, al estar colocado donde está esa empresa minera, hacer esa presa de cola de cualquier forma va a afectar el medio ambiente. Habría que ver qué tanto lo vamos a aceptar. Pero mire, usted participó por casualidad en las negociaciones del gobierno para el adelanto que está dando Barrigor ante las circunstancias, la necesidad que tenemos en el país en términos económicos. Supongo que como ministro de Energía, ¿podría explicar en qué consistió esa negociación? No, nosotros las negociaciones, como tú dices, para el adelanto no, esas son gestiones más bien propias del Ministerio de Hacienda y de quienes tengan que ver... Usted como ministro hay que preguntarle, mire, en términos de energía, ¿qué implica? No, en términos de las gestiones para que avance pago de impuestos, eso más que nada lo hace el sector económico del gobierno. Y es algo que lo puede hacer no con la Barrick, lo puede hacer con cualquier empresa. Es decir, si una empresa instalada está condenada, obligada o comprometida a pagar 100 pesos de impuesto este año, el gobierno, ante una circunstancia muy especial, le puede solicitar, avanza 50 o 60 y la empresa puede decidir sí o no. Sí, eso fue todo lo que pasó. Yo lo entiendo, pero, eso fue en base hay a un costo. En base a las dificultades fiscales para financiar la situación que tenemos. Pero esa bonanza, esa bonomía por parte de la empresa Barrigor tiene una contraparte. ¿Cuál es el beneficio? Es que no hay ninguna, digamos, gran bonomía en el sentido de que es un dinero que tiene que pagar. O sea, es normal. O sea, no es normal, pero es un dinero que tiene que pagar. Sí. Naturalmente, en el caso concreto de la Barrick, el volumen de sus aportes en términos fiscales de impuestos y la relación también que tiene de copropiedad el Estado Dominicano, era factible ese tipo de movimiento. O sea, no se llegó a un acuerdo en el que hay que darle algo a cambio. Es que el Estado también es copropietario, es socio. Sí. Y entonces se trata de una actividad minera que está enclavada en la República Dominicana. Sí. Entonces, y es una corporación multimillonaria. Entonces, eso no tenía... Pero eso no significa que el Estado Dominicano haya comprometido más nada, que el gobierno haya comprometido más nada con la Barrick. Okay. Ya te digo, el proceso de decisión sobre la construcción de la presa de cola está amarrado a los resultados de los estudios de impacto ambiental. Mire, ¿cómo va el proceso para la ley de energía eléctrica? O sea, los vehículos y esas cosas. Se supone que había un protocolo ya para que comience a funcionar. Mira, aquí se ha reavivado la discusión sobre el pacto eléctrico, la firma del pacto eléctrico. El gobierno dominicano está de acuerdo con la firma del pacto eléctrico. El pacto eléctrico incluye reforma a leyes, a la Ley General de Electricidad, etcétera. Y particularmente en el caso del gobierno, tiene propuestas para el fortalecimiento y la ampliación del uso de lo que se llama movilidad eléctrica. Exacto. Es ¿Cómo decir, va eso? del tema de la un poco electrificación el transporte dominicano para que el dominicano tenga mayor facilidad y acceso. Yo creo que en cualquier reunión, entrevista futura, podríamos explayarnos sobre el tema de la movilidad eléctrica, que es uno de nuestros, incluso lo anunciamos durante la campaña electoral. Mire, no queda un minuto. En términos de energía nuclear, la pasada viceministra Susana Gotró llevaba unos proyectos que parecen interesantes para el país. ¿Qué se ha hecho con esos proyectos y se ha contratado algún tipo de energía? Mira, con relación a las actividades nucleares, aquí en lo que se refiere a energía eléctrica con plantas nucleares, no hay nada sobre eso. Ahora, las aplicaciones de la energía nuclear en el área de medicina, de salud, de eso sí hay algunos proyectos. Hemos encontrado algunos proyectos, algunas iniciativas importantes.
pero también hemos encontrado un conjunto de otros proyectos que se han quedado sin representación nacional para fines de aprovechar sus aplicaciones. Y una de las cosas que estamos haciendo es la reestructuración en parte del Viceministerio de Energía y Minas para darle continuidad a las iniciativas anteriores positivas que adoptó el Viceministerio cuando dirigía a Susana Gotró, pero también para la aplicación y el desarrollo de otras iniciativas contempladas y propuestas por el Organismo Internacional de Energía Atómica y que por algunas razones aquí no se estaban desarrollando. Y vamos a desarrollar otras en ese sentido. El tiempo es demasiado breve en una entrevista tan interesante. Para mí ha sido un inmenso placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire, y dejo abiertas las puertas para que pronto, cuando tenga otros datos que usted crea que son de interés nacional, está aquí Verdades al Aire. Muchas gracias. Inmenso placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Adolfo. Yo espero que ciertamente me invite a la mayor brevedad para hablar de más cosas que... Claro, porque se quedaron muchos temas en el tintero. Te auguro mucho éxito en tu programa y ciertamente puede contar siempre con mi colaboración en lo que yo pueda, porque mis afectos son fuera de la televisión. Claro, gracias. Para mí también. Para mí es un honor tenerlo aquí. Gracias. Vamos.